Durante mucho tiempo, los republicanos y los seguidores de Donald Trump han desestimado todas las advertencias de los demócratas que advirtieron que si Donald Trump ganaba las elecciones, más de una persona iba a perder la vida. Calificaron estos comentarios como histéricos y exagerados, pero como estamos viendo lo que está pasando en Texas, podemos notar que tenían toda la razón. Los recortes y ataques de Donald Trump contra el gobierno están costando muchas vidas estadounidenses, y la situación no para de empeorar. Porque hace unos días, cuando se enfrentó a Donald Trump por el desastre que causó, del cual por si acaso sí es responsable, su respuesta fue impactante. Parecía que no le importaba en absoluto nada de eso. No ofreció ningún tipo de apoyo y dijo que las cosas no van a cambiar en el futuro. Fue una rueda de prensa absurda que estamos a punto de analizar. Pero primero quiero comenzar con otro aliado de Donald Trump, aliado que aparentemente lo está abandonando por completo, cuando se le enfrentó por primera vez con respecto del tema de Ucrania. Miren el clip, por favor. Say it. I am helping Ukraine. I'm helping it a lot, and it's a war that should have never happened. It's a war that should have never started. If I were president, if the election weren't rigged, and it was rigged so badly, and that's come out. Read Miranda Devine in the New York Post today. The election was totally rigged, and if it weren't rigged, you wouldn't have a war with Russia right now, and you wouldn't have had inflation. And you wouldn't have had the horrible Afghanistan the way they left. Not that they left. We would have been out before them, but the way they left. I think the most embarrassing day in the history of our country. You wouldn't have had the October horror show with Israel and Hamas. You wouldn't have had any of it. You wouldn't have had the recent showdown with Iran. You wouldn't have had any of it. And you wouldn't have had inflation. So you said you had a strategic call with Zelensky the other day. What strategy did you I thought it was a good call. He's being hit very hard, as I said he would. He's being hit very hard, and I was very disappointed with my call with President Putin. I was very disappointed. Uno pensaría que Donald Trump, teniendo otra pésima llamada con Vladimir Putin, llamada en la que Vladimir Putin lo humilla, con los ataques más brutales que hemos visto desde el inicio de esta gran invasión, y con Zelensky, el líder de Ucrania, haciendo todo lo posible por complacer, agradecer, ayudar y tratar de entablar un diálogo con Donald Trump. Eso llevaría un cambio en su discurso de acción, pero no ha sido así. Todo lo que vemos es lo mismo de siempre. Donald Trump deteniendo los envíos de municiones a Ucrania, mientras culpa a Joe Biden por haber comenzado esta guerra, como si esto tuviera algún tipo de sentido. Esta es otra ocasión en la que realmente Donald Trump no tiene nada de control, y en la que ni siquiera pareciera que le importe en lo más mínimo. Pero eso es exactamente lo que hemos llegado a esperar de esta presidencia de Donald Trump. Una política mezquina, centralizada en lo que Donald Trump quiera. Y eso continuó cuando se le preguntó por el nuevo tercer partido de Elon Musk, el cual acaba de lanzar antes de que lo interrogaran por el tema de Texas. Miren el clip, por favor. I think it's ridiculous to start a third party. We have a tremendous success with the Republican Party. The Democrats have lost their way, but it's always been a two-party system. And I think starting a third party just adds to confusion. It really seems to have been developed for two parties. Third parties have never worked. So he can have fun with it, but I think it's ridiculous. Donald Trump aprovechó el momento para atacar al Partido Demócrata sin razón alguna en este momento, cuando en realidad lo que está pasando es una ruptura muy triste para él con su mejor amigo Elon Musk, ya que todos sabemos la guerra política interna que existe entre Elon Musk y Donald Trump. Todo esto no hace nada más que demostrar en qué realmente está enfocado Donald Trump, que como siempre es en él mismo. Donald Trump siempre está enfocado en cómo beneficiar a Donald Trump, ya que es lo único que a él realmente le importa. Hay personas que han perdido la vida, y a Donald Trump le tomó 24 horas siquiera publicar un miserable Truth Social, un mensaje en Truth Social, perdón. Las personas no paran de perder la vida en Texas y a Donald Trump parece que no le importa nada. Y cuán poco le importa quedó revelado cuando dijo que iba a hacer recortes en el FEMA. El FEMA es la organización que se encarga de apoyar estados que sufren catástrofes naturales. Ya que Donald Trump prácticamente dijo que iba a hacer recortes en el FEMA y que ya no iba a contratar meteorólogos. Porque como lo hemos dicho en videos anteriores, los meteorólogos que estaban en Texas fueron despedidos por Donald Trump. Así que quiero que veas este clip para que entiendas todo esto. Weather Service or in the emergency coordination? No, they did not. They did. I'll tell you, if you look at that what a situation that all is, and that was really the Biden setup. That was not our setup, but I wouldn't blame Biden for it either. I would just say this is a 100-year catastrophe, and it's just so horrible to watch. Are you planning to visit Texas? Are you still planning to phase out FEMA? Well, FEMA is something we can talk about later.
but right now they're busy working, so we'll leave it at that. Go ahead. Mr. President, in light of the floods, do you think that the federal government needs to hire back any of the meteorologists who were fired in the last few months? I wouldn't know that. I really wouldn't. I would think not. This was a thing that happened in seconds. Nobody expected it. Nobody saw it. Very talented people are there, and they didn't see it. It's, I guess they said, once in 100 years. They've never seen anything like this. So I wouldn't, I mean, people are trying to blame the school. They're trying to blame the camp. They're trying to blame. It's just a horrible thing. But no, I wouldn't say that, no. Así que no solo Donald Trump desestimó los recortes que hizo, que exmiembros de su organización que trabajaron en el Servicio Meteorológico Nacional dijeron que fueron responsables de esta crisis que se pudo haber prevenido de no ser por los recortes que hizo Donald Trump, sino que lo ignora por completo, no le presta atención alguna al FEMA y dice, quizá lo pensaremos después, quizá podamos discutir esto en 2 semanas. Esto es algo que hemos visto repetidamente en el Partido Republicano, que dicen que los liberales están politizando este asunto. Oh claro, oh no, tenemos que preocuparnos por no politizar un tema causado por una política idiota y una cruel administración de Donald Trump. ¿De qué estás hablando? No tiene sentido, de hecho. No tiene ningún sentido que Donald Trump diga que ya no va a contratar meteorólogos. Me sorprende que no haya dicho, sí, claro, lo que sea. Porque eso es lo típico de Donald Trump. No le presta importancia a nada que no sea el mismo. Pero ignorarlo otra vez demuestra que tanto le importa esto a Donald Trump. Así que quiero que veas este clip que estoy a punto de mostrarte para que entiendas un poco más de cómo va todo esto. Mira, por favor. Mr. President, do the tariff rates change at all on July 9th, or do they change on August 1st? What are you talking about? Tariff rates, do they change on July 9th or August 1st? No, they're going to be tariffs. The tariffs are going to be the tariffs. I think we'll have most countries done by July 9th, yeah. Either a letter or a deal. But they go into effect on August 1st. The tariffs go into effect August 1st, but the president is setting the rates and the deals right now. En realidad, parece que el arte de la negociación consiste en ceder acuerdos y extender plazos que dijiste claramente que no ibas a extender. Porque simplemente Donald Trump es tan malo negociando que no es capaz de concretar nada de lo que dice. ¿Qué beneficios ha traído la guerra comercial de Donald Trump? Me pregunto yo. Aparte de, claro, una campaña de relaciones públicas para fingir que le importa a la clase media estadounidense. Y claro, los empleos de la industria manufacturera. Claramente ha habido informes con información privilegiada dentro y fuera del movimiento MAGA. Estos informes privilegiados claramente llegan a las manos de los amigos multimillonarios de Donald Trump. ¿Recuerden el video de Donald Trump alardeando de cuánto dinero habían ganado sus amigos en un solo día? Sí, eso es lo que ha salido de todo esto. Y solo empeora a medida que Donald Trump actúa como un Robin Hood, pero al revés. Ya saben, le quita al pobre para darle al rico. Esto fue duramente criticado por el gobernador Andy Beshear. Míralo por favor aquí. This law is devastating. It's the single worst piece of legislation I've seen in my lifetime, and it is a congressional Republican and presidential attack on rural America. In my state alone, 200,000 people are going to lose their coverage. Those are 200,000 Kentuckians that deserve to see a doctor when they're sick. 20,000 healthcare workers are going to lose their jobs. And we've got up to 35 rural hospitals that are typically the second biggest employer in their communities that may close their doors. And what that means is our economy takes a huge hit. And then whether you have private insurance or Medicaid, if you live in rural America, you have to drive hours just to see the doctor that used to be in your community. It is awful. And that is before we even talk about the cuts to SNAP, which means that seniors and children will go hungry at night and wake up hungry in the morning. I cannot believe that Congress was willing to pass this. I mean, it's awful. They did add about $50 billion for rural hospitals. You don't think that's going to help? No, based on the massive cuts that are here, based on the fact that a rural hospital may have 40% or 50% of their revenue coming from Medicaid, this will not help to keep those doors open. And so what you're going to first see are rural hospitals cutting specialties. You may have to drive several hours just to give birth in many parts of this country. And just think about how the economic hit to these communities go. You lose 200 jobs from doctors and nurses and orderlies, and all of a sudden the coffee shop does worse. The bank doesn't have as many folks coming in. I mean, this is going to hit rural America right in the face.
Este proyecto de ley es una catástrofe absoluta. Le roba a los trabajadores pobres para darle más dinero a los ultra ricos. Y claro, a las grandes corporaciones. Meta va a ganar miles de millones de dólares por no hacer absolutamente nada. Simplemente por sus impuestos atrasados. No tiene pies ni cabeza ni sentido lo que está pasando. Acabamos de ver una boda exageradamente vulgar en cuanto a gasto de dinero significa de parte de Jeff Bezos. Y un montón de republicanos que vieron a sus electores morirse de hambre dijeron, quizá podemos tener unas cuantas más de esas. Qué pena que prefieran esas cosas antes de ver alimentados a los estadounidenses. Con un techo, no sé, saludables, con educación a los niños. No se supone que ese es el trabajo del servicio público. Pero por el contrario, pareciera que el trabajo del sector público es ayudar a los multimillonarios. Todo esto desde que está Donald Trump en el poder. Pero hay alguien que lo está confrontando y me encantaría que mires el clip, por favor. Instead, they've given 60% of the tax breaks to the richest Americans, and they're hurting working class Americans, and they're making them poorer, and that's the Congressional Budget Office. Well, by IRS data, though, the 2017 cuts, which were just extended, they did benefit every bracket of taxpayer. And by their assessment, it was middle and lower income taxpayers who actually benefited more as a percentage of their income. Shannon, that's an excellent point of why this bill is so much worse. In 2017, there was disproportionate benefits for the wealthy, but you're right. Everyone got some break. Now, 40% of Americans, if you're working class or middle class, you're actually going to be worse off because you're going to lose health care, you're going to lose food assistance, and the small tax cut isn't going to make up for that. So if you're in the top 50% of Americans, fine. But if you're in the middle class and working class, this bill is actually going to make you worse off. And that's why it's such a cruel policy. By the way, it's a tax increase on everyone's health care. They're taking away the Affordable Care Act subsidies. Premiums in this country for those on the exchange are going to go up 75 to 100%. Esto, si no trabajamos en conjunto para combatirlo. Porque así como yo levanto mi voz y te expongo estas noticias, tú no te quedes callado, compártelo con los demás, haz que todo el mundo se entere. Hay mucha gente que no sabe lo que está pasando porque no entiende las noticias en inglés, y de por sí estas noticias ni siquiera salen en la televisión, tienen que buscarla por medios privados. Este proyecto de ley es una tragedia que infligirá dolor económico a todos los estadounidenses. Por eso me tomo la molestia de traértela y traértela en español, porque yo sé que es importante que todos se enteren de lo que está pasando. Así que por favor, si lo puedes compartir con alguien que sepa que le va a interesar, te lo agradecería mucho. Pero bueno, para mí lo más importante es saber qué opinas al respecto. ¿Te gustó lo que viste? ¿Entendiste más que todo lo que te dije? Quiero disculparme si me notas un poco decaído, la voz un poco baja, me siento un poco enfermo, he estado unos días un poco mal. Así que no es ninguna excusa, pero tal vez por ahí va el que me escuches un poco diferente. Y aunque esté de más recordártelo, si te gusta el contenido de política estadounidense y saber lo que realmente está pasando en Estados Unidos, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.